La Primera Guerra Mundial no produce la misma fascinación que la Segunda, y sin embargo tiene cosas que en ciertos aspectos la hacen muchísimo más interesante. Es una especie de traslape entre cómo había sido la guerra durante 4000 años y la guerra como la conocemos ahora. Es la última guerra en donde todavía hay caballería, donde hay cargas masivas de infantería, pero también es la guerra donde aparece el tanque de guerra, los aviones como arma de combate, la guerra química y otra cantidad de innovaciones que han dado lugar a lo que se llama la guerra industrial, con las consecuentes lesiones psicológicas para las personas que participaron en ella, fueran soldados o fueran civiles. Mafalda tiene un chiste en el que Miguelito le está diciendo a Mafalda: yo no entiendo un tipo que se sube a un avión, deja caer una bomba y mata a 1000 personas. Mafalda le dice: ojalá más personas pensaran como tú, Miguelito, y Miguelito se queda pensando y le dice: pues sí, porque por lo menos el tipo que mata a alguien con un fusil tiene el mérito de lo artesanal. Ese chiste, esa tira cómica, que tiene un humor bastante negro y que en cierto sentido cómico no tiene nada, captura la esencia de el estrés postraumático que vino a acentuarse con la guerra. Uno podría decir que prefiere 1000 veces no ver a la víctima cuando coges un sable y le cortas la cabeza o lo destripas o cualquier cosa parecida, pero resulta que es que eso se puede racionalizar, o sea, llega un momento en el cual el cerebro se atonta y queda anonadado y queda en una niebla de no percibir el siguiente muerto. Pero esta cosa de que vos puedes disparar un cañón a 30 kilómetros de distancia y matar a 500 personas es algo que viene afectando, por ejemplo, hoy en día a los pilotos de drones. Entonces, como les digo, todo eso empieza a ocurrir es en la Primera Guerra. Yo no quiero hablar tanto de la guerra como de las causas de lo que llevó a ella. Y en general la que se da como la causa y a la que se remite inmediatamente cualquier texto es el asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo el 28 de junio de 1914. Francisco Fernando es el heredero del imperio austrohúngaro, que era una gran potencia, pero ya en decadencia. Ese imperio era la sede del Sacro Imperio Romano Germánico, que había sucedido al reino de Carlomagno, que tenía pretensiones de ser el sucesor del Imperio Romano y tenía una cantidad de tradiciones y de reclamaciones que habían sido sostenidas por la fuerza de las armas en el siglo XVIII, incluso en el siglo XIX, pero ya para el siglo XX el imperio estaba demasiado cansado. Se había estirado mucho, sus líneas de logística ya no le daban y comprimía dentro de sus fronteras una gran cantidad de pueblos. Es decir, el imperio era gobernado desde Viena por una élite germana de ancestro alemán, los pueblos germanos, pero incluía polacos, magiares húngaros, eslavos en los Balcanes y en lo que es Chequia y Eslovaquia, albaneses, incluso un poquito de griegos, antiguos turcos. Todo eso controlado desde una ciudad con ínfulas de vals y de palacios y que ya no tenía la fuerza para sostener todas estas agrupaciones sociales, todos estos conjuntos de razas y de culturas que estaban exigiendo libertad y estaban exigiendo no solamente ser tenidos en cuenta en el imperio, sino salirse del imperio, ser autónomos, tener una expresión nacional que el imperio de ninguna manera iba a permitir. El imperio de vez en cuando podía aflojar su puño y darles espacio que cantaran en sus idiomas y que tuvieran sus fiestas y tuvieran su literatura, pero hasta ahí nadie iba a hablar de que iban a permitirle independizarse a Chequia o Eslovaquia o a Hungría, pero se requería demasiada fuerza. Y para el siglo XX, con la prensa, con los medios de comunicación,
con todo el influjo de ideas sociales que andaban dando vueltas por ahí, pues la cosa se había vuelto particularmente difícil. Francisco Fernando entonces es el heredero de todo esto y es el heredero de su tío, el emperador Francisco José, que había sido el veterano fracasado de las guerras de unificación italianas. Austria había tenido intereses importantes en lo que actualmente es Italia y como parte de la reunificación a los austriacos los sacaron de allá. Era una persona profundamente conservadora, un muy buen político. Su hijo se había suicidado en un pabellón de casa en Mayerling con una mujer que ha pasado a la historia del cine y del romance, la emperatriz Sisi. Esta, dije mal, la emperatriz Sisi era la esposa del emperador Francisco José que fue asesinada por un nacionalista italiano. Su hijo se suicida en Mayerling con otra mujer. Austria es profundamente católica, tocó decir que él no se había suicidado o que sí lo había hecho, pero que había sido en un rapto de locura, etcétera, para que la iglesia autorizara enterrarlo en suelo consagrado. Total, el heredero ahora tenía que ser el hermano del emperador Francisco José, que para ese momento el emperador tenía 60 y tantos años y su hermano más o menos lo mismo. Pues resulta que el hermano se murió. Sube entonces a la línea el hijo del hermano, porque las mujeres no iban a heredar. Austria seguía una cosa que se llama la ley sálica y es que escarbamos hasta el último granjero que haya en el imperio y que pueda tener conexión con el emperador anterior antes que permitirle a una mujer subir al trono. Entonces va a ser su sobrino. Su sobrino se ha casado por amor. Bien era muy el vals, muy la fiesta, actualmente en las películas tiene una fama profundamente romántica, pero era un lugar bastante siniestro. Eran conservadores de línea dura, durísima, y no tenían absolutamente ninguna inclinación por manifestaciones sociales o por manifestaciones culturales diferentes. Para ser la esposa ideal de un heredero al imperio era preciso casarse con las llamadas familias dinásticas, es decir, que pertenecieran a casas gobernantes europeas o que hubieran sido casas gobernantes. Y el archiduque Francisco Fernando se enamora de una mera aristócrata, con muchos títulos, mucho dinero, pero que no es una dinástica, y por lo tanto hacen lo que se llama un matrimonio morganático. Fíjense hasta dónde llegaba el nivel de sevicia de estas normas sociales, que había todo un compendio para establecer si se estaban casando al mismo nivel o no. Cuando no se hacía al mismo nivel se llamaba morganático y había una cantidad de cositas que se establecían para hacerle saber al que estaba abajo y que iba a seguir abajo. Por ejemplo, a la futura esposa del archiduque se le prohíbe sentarse en el palco de la familia imperial, se le prohíbe subirse al carruaje imperial en las funciones oficiales y otro tipo de cosas. Y ante todo, Francisco Fernando debe firmar un documento en donde queda claro que sus hijos no van a ascender al trono. Entonces, y solo entonces, su tío, el emperador Francisco José, lo deja casar. ¿Qué tiene que ver eso con nuestra historia? Pues que resulta que el 28 de junio de 1914 había un hueco en la legislación que permitía que la archiduquesa, que no podía sentarse en el palco en Viena, sí podía estar en el carro, en el automóvil donde iba el archiduque porque estaba actuando militarmente. Esa fue una de las razones por las cuales el archiduque accedió a visitar Sarajevo y hacer la revista de las tropas. Era el inspector general, pero era una persona que no solía salir de sus predios en Viena
no tenía intereses, era un cazador psicópata, incluso para la época la cantidad de animales que mató es absolutamente absurda, pero estaba profundamente enamorado de su mujer. Y para poder tener la oportunidad de estar en una función pública con ella, acudió a Sarajevo ese día. Y ese día los asesina un estudiante anarquista serbio, que es parte del movimiento de exigencia de independencia serbia, Gavrilo Princip, que por una serie de coincidencias y de estupideces ese día que parecen sacados de una película de Charlie Chaplin o de un sketch de circo, lo tuvo tan a tiro que pudo llegar al automóvil, subirse al estribo del automóvil, sacar la pistola y dispararle a quemarropa. Ni siquiera en esa época, que no existían las medidas de seguridad que existen ahora, era posible arrimarse de esa forma a la realeza. Y sin embargo, él lo podía hacer. A ese asesinato es al que se le atribuye el incendio de Europa. Eso es discutible, porque realmente Europa sabía que iba camino a la guerra. Llevaba por lo menos 3 o 4 años oliéndole en el aire y todo el mundo sabía que venía, lo que no se sabía era cuándo y de qué tamaño, pero todas las grandes potencias, es decir, Gran Bretaña, Francia, Italia, Austria-Hungría, Alemania, Rusia y el Imperio Otomano, estaban todas mostrándose los dientes y esperando a ver qué era lo que iba a pasar. En el fondo esa es realmente la causa de la guerra, es algo así como el cuento de algo muy malo va a pasar en este pueblo y termina pasando. Cada una de las potencias se imagina lo que la otra puede hacer. Entonces, Gran Bretaña tiene el dominio de los mares y Alemania empieza un agresivo programa de construcción de marina. Entonces, Gran Bretaña calcula que en algún momento Alemania va a tener una marina tal que la va a poder desafiar y empieza a organizar planes de guerra para enfrentarse a eso. El Imperio Otomano, con sede en Estambul, sabe que ha aparecido una nueva riqueza que es petróleo y calcula que en algún momento Francia y Gran Bretaña van a pretender arrancarle pedazos de su territorio que sean ricos en petróleo. Pero no tiene hacia dónde gravitar porque también la presión de los rusos desde el norte le complica la vida y se empieza a pegar a los alemanes que tienen el interés de construir un ferrocarril que va desde Berlín hasta Bagdad, también por el tema del petróleo. Entonces, como ven, estaban pasando muchas cosas y todos se estaban imaginando la cosa tan terrible que iba a pasar. Y a eso se le suma los tratados secretos, que fueron prohibidos después en una de las convenciones de La Haya en 1920. Porque resulta que a esas alturas de la vida nadie sabía quién era aliado de quién. Entonces, Francia y Gran Bretaña firmaban un tratado, pero Francia tenía un tratado con Rusia que era público en gran parte, pero tenía una serie de capítulos y de observaciones y de cláusulas que los demás no conocían. Y lo mismo pasaba entre Alemania y Austria y así sucesivamente. Entonces, total que nadie sabía a qué estaban comprometidos los demás. Entre esos tratados secretos y el atribuirle constantemente mala intención a las otras potencias, cada una de estas potencias empieza a escribir planes militares de movilización, de rearme y se deja a los estados mayores militares prácticamente por su cuenta diciendo a la hora de la guerra nosotros queremos que todos ustedes estén listos. Había un antecedente y era la guerra entre Francia y Prusia en 1880. Todo el mundo calculaba que Francia iba a pulverizar a Prusia, después a Alemania, y resultó que Prusia más o menos hizo un desfile triunfal para vencer a los franceses. Había demostrado la potencia de su industria, la potencia de su ingeniería, pero ante todo la profesionalización de su ejército y la forma en que el ejército estaba organizado y estructurado.
Entonces, todos los otros empezaron a organizar planes de cómo nos movilizaríamos y cómo organizaríamos al ejército. Entonces, todos los ejércitos estaban engatillados y había una serie de cuentas pendientes. Alemania le había quitado territorio a Francia en esa guerra de 1880, y si bien Francia, la generación de la llamada humillación, ya lo había dejado atrás, para la década de los 1910 los que están gobernando son los niños y los adolescentes de esa época, y en el aire de guerra que se siente en el aire, ven la oportunidad de revancha para Francia. Y está el otro factor, el ascenso de Alemania. Alemania se había unificado como país precisamente a partir de esta guerra con Francia. El canciller Bismarck le había entregado al Kaiser un país integrado y lo había convertido en una potencia enorme en la mitad de Europa, con la cual no había contado nadie hasta ese momento. Si Prusia sola, que era uno de los reinos alemanes, ya era una potencia en sí, pues junto con todos los otros era una cosa que inspiraba terror en todo el mundo. Y estaba gobernada por un nieto de la reina Victoria que había nacido con un brazo medio paralítico, y su esposa, como se estilaba mucho en la era victoriana, se echaba la culpa de lo que había ocurrido, pero por otro lado la culpa no podía ser de ella sino de su hijo. Es decir, un accidente de parto se convierte en una culpa y el niño es obligado a montar a caballo a pesar de que se cae y vuelva y levántese ensangrentado, pero sigue el proceso y tiene que hacer esgrima, y al mismo tiempo es un niño profundamente mimado y es un niño que crece con una cantidad de caprichos y de problemas mal resueltos, pero representando una dignidad que para los alemanes era absolutamente intocable. No él, sino el Kaiser, la figura representaba en sí misma la dignidad de lo que era esta nueva potencia europea. Pero le faltaba tacto, le faltaba tino, nunca dejó de ser ese niño maltratado y así entró a Europa. Entonces, en 1914, cuando asesinan en Serbia al heredero de los austriacos, los alemanes son los que empiezan a decirle a Austria: ¿y qué? ¿Te vas a dejar tocar la cara? Las cosas se van a quedar así entonces. Los alemanes y los austriacos son primos, los dos son pueblos germanos, que por consideraciones políticas Alemania no resolvió integrar a Austria dentro del imperio que construyó Bismarck, pero tenían todos los lazos históricos, culturales, y entonces Alemania empieza: búscale, échale, vaya y pelee. Austria no tenía con qué, pero Alemania le tiende un cheque en blanco y le dice: usted haga lo que haga con Serbia, que si Rusia responde, yo le ayudo. Probablemente Rusia se calculaba que iba a responder porque Rusia se atribuía el ascendente sobre todos los pueblos eslavos, como era el caso de los serbios. Los eslavos eran una raza antigua, unos 300 millones de personas en Europa, y los rusos se consideraban sus padres espirituales. Entonces se anticipaba que Rusia haría algo, pero lo que le interesaba al Kaiser era la pelea con Francia. Si Rusia entraba, Francia seguramente iba a entrar, y al Kaiser lo que le interesaba era que, así como su abuelo le había arrebatado territorio a Francia, él quería hacer lo mismo y quería convertir a Francia prácticamente en una colonia, un protectorado alemán, alegando que Europa no tendría paz hasta que los franceses no hubieran sido sometidos por los alemanes. Estaba el problema con la marina con Gran Bretaña, estaba pues toda esta cosa. Y entonces, cuando le disparan al príncipe, todos estos planes de guerra se activan inmediatamente, empieza la movilización austriaca, los alemanes empiezan su movilización, los rusos empiezan su movilización, y ya eso no lo detiene nadie. Curiosamente, la guerra no tuvo que estallar. Serbia le envía un ultimátum de 12 puntos Austria le envía un ultimátum de 12 puntos a Serbia,
exigiéndole que le entregue a los culpables y una serie de cosas a las cuales Serbia le agacha cabeza prácticamente a todas. La única que no acepta es que los jueces austriacos sean quienes lleven el proceso contra los culpables, pero sí que lo vigilen. Los alemanes están alarmados porque si Austria llega a aceptar eso, no van a tener la guerra que ellos querían tener con Francia y presionan a Viena para que, a pesar de que Serbia ha aceptado el ultimátum, igual vaya a la guerra. Hay fotos en julio de 1914 de automóviles dándole la vuelta al Arco del Triunfo en París, ondeando banderas y tocando bocinas, y uno más o menos se imagina el Mundial de 2018 y no que iban a la guerra, y estos muchachos estaban convencidos que iban a saltar la humillación de 1880 y que todas las cosas iban a quedar listas del viernes al lunes. Pues fue una matazón de 30 millones de personas, 50 millones de personas desplazadas, seguida por una pandemia que mató todavía más gente, la de la gripa española. De manera que las lecciones que dejó la guerra fueron muchísimas, aunque muchas de ellas no fueron aprendidas. La paz de esa guerra se firmó horriblemente mal en el Tratado de Versalles y, como dijo uno de los mariscales franceses, no hemos firmado la paz, hemos firmado un armisticio mientras nos vamos a la próxima guerra, que efectivamente estalló 20 años después. Esto es entonces lo que tenía para contarte como ampliación de lo que vemos en Historia en 3 minutos. Te invito a seguirme allá en Instagram o en TikTok. El canal se llama así, Historia en 3 minutos, donde no hablamos tan largo, sino que te doy cápsulas de algunos eventos históricos. Este fue el relacionado con ese tema. Y espero verte nuevamente en este, tu canal, con Teno Historias.